En esta clase me voy a referir al hipertiroidismo, fundamentalmente a sus manifestaciones clínicas, su fisiopatología y su metodología diagnóstica. ¿Cuáles son las principales causas de hipertiroidismo? Y fíjense en esta diapositiva, las que están en color amarillo son las causas más frecuentes. En primer lugar, y sobre todo en pacientes jóvenes, la enfermedad de Graves-Basedow es la causa más frecuente. El bocio nodular tóxico, que significa un nódulo hiperfuncionante o más de un nódulo, es una causa frecuente también, generalmente en gente de mayor edad que los de enfermedad de Graves. Existen hipertiroidismos congénitos y hay hipertiroidismos hereditarios no autoinmunes, que no son demasiado frecuentes. Existen formas de tiroiditis de tipo subagudo, tiroiditis silentes, que pueden dar hipertiroidismo generalmente transitorio. Existe un hipertiroidismo inducido por yodo, sobre todo en pacientes que tienen una patología tiroidea subyacente. Hipertiroidismo inducido por drogas y sobre todo el hipertiroidismo facticio, que es aquel provocado por el paciente que ingiere hormona tiroidea, muchas veces en forma subrepticia, porque ingieren preparados pseudo homeopáticos para adelgazar que contienen hormona tiroidea, dados por pseudomédicos, y que a veces ni el mismo paciente sabe que están tomando hormona tiroidea. Bueno, la hiperemesis gravídica, una complicación del embarazo, se acompaña a veces de hipertiroidismos, generalmente no muy severos. Algunas formas raras de cáncer de tiroides metastásicos bien diferenciados pueden provocar hipertiroidismo. Existe un tumor muy raro en el ovario que se llama estruma ovari, que es tejido tiroideo que elabora y libera hormona tiroidea y localizado en el ovario. Puede ser secundario a un adenoma hipofisario, pero esto es muy poco frecuente. Y existe un muy raro síndrome de resistencia hipofisaria a la hormona tiroidea. Bueno, continuando con las causas de hipertiroidismo, fíjense en esta tabla que están las causas más comunes que hemos mencionado anteriormente, con su etiología y sus hallazgos principales diagnósticos que iremos desarrollando. La enfermedad de Graves, el adenoma tóxico o enfermedad de Plummer, el bocio multinodular tóxico, la ingesta de hormona tiroidea exógena, o sea, la tirotoxicosis facticia, y la tiroiditis posparto linfocitaria indolora o silente, que da hipertiroidismo. Siguiendo con esta misma tabla, fíjense las formas de tiroiditis esporádicas silentes, la tiroiditis subaguda, el hipertiroidismo inducido por yodo, la tirotoxicosis inducida por drogas, por ejemplo el litio, el interferón alfa, y fíjense abajo, mucho más frecuente en nuestro medio, la tirotoxicosis inducida por amidaurona, de la cual ya veremos hay dos tipos fundamentalmente. La tipo 1, que es un hipertiroidismo inducido por yodo, porque la amidaurona en su molécula tiene una carga de yodo importante, o a través de una tiroiditis inflamatoria, tiroiditis por amidaurona, que es la llamada tipo 2. Continuando entonces con esta tabla, fíjense el adenoma pituitario, que elabora hormona estimulante de la tiroides, que es muy poco frecuente. La tirotoxicosis gestacional, provocada por altos valores de gonadotrofina coriónica humana, entre ellas el embarazo molar, que tiene muy altos valores de gonadotrofina coriónica, pero bueno, son situaciones menos frecuentes. Como ya mencionamos, el raro estruma ovari, y como ya también hemos mencionado, los tumores bien diferenciados de tiroides foliculares con metástasis múltiples. Pasamos a repasar las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo. Algunas obtenibles con la anamnesis y otras son signos comprobados en el examen físico. Fíjense que en la anamnesis los pacientes suelen quejarse de intolerancia al calor, suelen quejarse de cansancio y de palpitaciones,
El cansancio del hipertiroideo es distinto al cansancio del hipotiroideo, porque si bien ambos dos tipos de pacientes sienten mucho cansancio, el hipertiroideo es un paciente cansado pero activo, hiperkinético, no es un cansado abúlico y quieto como el hipotiroideo. Los pacientes hipertiroideos suelen tener, digamos, nerviosismo, hiperexcitabilidad, estar ansiosos. Es muy frecuente, sí, la pérdida de peso en el paciente hipertiroideo, es raro, es poco frecuente el paciente hipertiroideo que no viene descendiendo de peso, y a veces la pérdida de peso es la única manifestación que refieren. Pueden quejarse los pacientes hipertiroideos, en particular aquellos que tienen enfermedad de Graves, de las molestias oculares provocadas por la oftalmopatía, manifestaciones que vamos a desarrollar de acá a poco más en detalle. Suele haber caída de cabello, suele haber aceleración del tránsito intestinal. Muchas veces se dice que el paciente hipertiroideo tiene diarrea. En realidad esto no siempre es cierto si nos atenemos a la definición estricta de diarrea, pero suelen cambiar el ritmo evacuatorio y pueden tener varios movimientos intestinales por día sin que sea exactamente diarrea. Bueno, el paciente puede venir quejándose del bocio, que generalmente es un bocio leve a moderado, ya sea la enfermedad de Graves, que es un bocio difuso, o la aparición de una formación nodular en la tiroides, y puede ser que le cause molestias en el cuello. Es frecuente en la mujer en edad fértil que tenga trastornos menstruales, sobre todo en forma de hipermenorrea, y a nivel de la piel es bastante frecuente que el paciente se queje de prurito. ¿Qué encontramos habitualmente en el examen físico en los pacientes hipertiroideos? Bueno, la piel del hipertiroideo, cuando es típica, es muy característica. Es una piel caliente y húmeda, una piel fina. Es totalmente lo contrario a las alteraciones de la piel del hipotiroideo. El paciente hipertiroideo suele quejarse de debilidad muscular, y al examinarlo muchas veces encontramos hipotrofia o atrofia muscular. La miopatía hipertiroidea es sobre todo causada por atrofia y no eleva, al revés de la miopatía del hipotiroideo, no eleva las enzimas musculares. Es muy frecuente que el paciente hipertiroideo tenga taquicardia, lo más frecuente es taquicardia sinusal, pero también el paciente hipertiroideo puede tener fibrilación auricular. De hecho, en casi todos los pacientes con fibrilación auricular, salvo aquellos que tengan una causa cardiológica muy obvia, uno debe descartar el hipertiroidismo. El temblor de los pacientes hipertiroideos es frecuente y es un temblor fino. Esto significa que al hacerle extender las manos se ve finamente un movimiento distal de los dedos, que se puede poner más en evidencia si uno coloca un papel, cualquier papel, por encima de la mano, porque es un temblor muy fino. Cuando uno ve pacientes con un temblor de más amplitud y no es un temblor fino, generalmente no es un temblor por hipertiroidismo. La atrofia muscular, como hemos dicho, forma parte de la miopatía hipertiroidea. Los reflejos osteotendinosos en el paciente hipertiroideo son reflejos vivos de mayor amplitud, pero no tienen los otros elementos que constituyen la verdadera hiperreflexia, que es patrimonio del síndrome piramidal. Los signos oculares, que vamos a desarrollar seguidamente, forman parte entonces, así como de las molestias por las cuales el paciente consulta, podemos encontrarlos al examen físico, al igual que el exoftalmos, que vamos a detallar también de acá a poco, pero ya vamos adelantando que el exoftalmos verdadero, que es una enfermedad inflamatoria de la órbita, es patrimonio de la enfermedad de Graves. Las otras causas de hipertiroidismo pueden tener signos oculares, como vamos a ver, pero no una orbitopatía inflamatoria, que es una manifestación inmunológica autoinmune de la enfermedad de Graves. Hemos mencionado el bocio, que puede ser un bocio leve a moderado y liso en la enfermedad de Graves. En ocasiones se puede percibir un frémito o auscultar un soplo apoyando el estetoscopio sobre el bocio. No es tan frecuente, pero significa y correlaciona con la hipervascularización
que tienen la glándula tiroides de los pacientes con enfermedad de Graves. En el caso de los bocios nodulares, podemos palpar uno o más nódulos cuando estamos examinando un bocio. La acropaquia o hipocratismo digital, hidrosis en palillo de tambor, es una de las causas que deben recordar el hipertiroidismo. Es una de las causas que es conveniente recordar de acropaquia fuera de las causas habituales pulmonares. Y algunos pacientes con hipertiroidismo tienen las manifestaciones clínicas y semiológicas de un cuadro de insuficiencia cardíaca, que en el caso del hipertiroidismo es una insuficiencia cardíaca de alto gasto, o sea, con alto volumen minuto. Fíjense de todas estas manifestaciones sintomáticas cuáles son las más frecuentes según esta publicación. La mayoría de los pacientes tienen nerviosismo, palpitaciones, sudoración e intolerancia al calor. Pérdida de peso, fatigabilidad, la disnea, la fatiga, trastornos menstruales, incremento del apetito, que no habíamos mencionado, y la diarrea o el aumento del número de movimientos intestinales por día. Hemos mencionado que la enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo, particularmente en personas jóvenes. En la enfermedad de Graves, la glándula tiroides suele estar agrandada, o sea, hay un bocio, que habitualmente no es muy grande. Reparen que la palpación de la glándula tiroides, aún en manos experimentadas, tiene una sensibilidad alta, pero una especificidad relativamente baja. Cuando uno palpa la glándula tiroides puede detectar el agrandamiento, o sea, el bocio, buscar variaciones de la consistencia y buscar irregularidades en su superficie, o sea, la posibilidad de tener nódulos palpables. Hay que recordar que la palpación de la tiroides sobreestima el tamaño de los bocios pequeños y subestima el de los bocios grandes. Y por último, también hay que recordar que la observación, o sea, la inspección del cuello de frente y desde el costado, del costado del paciente, es muy importante para observar la presencia de nódulos o de bocio. Lo mismo que la maniobra de deglutir al paciente y observar si lo que se aprecia en la zona de la tiroides asciende o no asciende con la deglución. En la enfermedad de Graves, y desde el punto de vista del laboratorio, lo que vamos a encontrar en cuanto a los dosajes hormonales es una tirotrofina suprimida, con valores de TSH que, para estar en rango de hipertiroidismo, en general son menores a 0,1 milunidades por litro. Además vamos a tener T4 y T3 totales y T3 libres elevadas. Recuerden que existe, aunque es muy poco frecuente, el hipertiroidismo o la tirotoxicosis solo por T3 con T4 normal y T3 elevada. Es solo un 5% de todos los hipertiroidismos. Desde el punto de vista del laboratorio en general, suelen tener aumento de la fosfatasa alcalina y en menor medida de las transaminasas. Hay que recordar que el hipertiroidismo es causa de hipercalcemia. El dosaje de anticuerpos antiperoxidasa se presenta en el 90% de los casos. Desde ese punto de vista es similar al hipotiroidismo por tiroiditis crónica de Hashimoto. Y se pueden encontrar, aunque tienen menos valor diagnóstico, anticuerpos antitiroglobulina en el 60% de los casos. La presencia de anticuerpos antirreceptor de la TSH, cuando es positivo, avala fuertemente el diagnóstico. En este dibujo, fíjense, se grafica cómo es el mecanismo patogénico de la enfermedad de Graves. Existe una inmunoglobulina estimulante de la tiroides que se fija a los mismos receptores, que son los receptores de la TSH en la célula tiroidea, estimula a ese receptor y provoca el aumento de la secreción de hormona tiroidea. Esta inmunoglobulina, que es un anticuerpo, es lo que se puede dosar en el laboratorio y son los anticuerpos anti-TRAb, que son característicos de la enfermedad de Graves y que explican
su patogenia. Estos anticuerpos TRAP son positivos en el 80% de los casos, con metodologías de primera generación. Su sensibilidad y especificidad aumenta al 99% en ensayos de segunda generación. No es absolutamente necesario pedirlo en todos los casos, porque a veces la enfermedad de Graves se puede diagnosticar sin necesitar estos anticuerpos, pero es útil en los casos de diagnóstico dificultoso. Pueden ser positivos estos anticuerpos aún en personas eutiroideas e hipotiroideas que tengan autoinmunidad tiroidea. Y es importante la determinación de estos anticuerpos en pacientes embarazadas con Graves para el diagnóstico fetal. Continuando con los exámenes complementarios para el diagnóstico de hipertiroidismo, es muy importante el centellograma tiroideo y la curva de captación, habitualmente hecha con iodo 131. En general, la curva de captación, acá estamos viendo a la izquierda, mejor dicho a la derecha de la pantalla, una curva de captación elevada y difusa en la glándula tiroides, y hacia la izquierda de la pantalla la presencia de una captación difusa que está marcando un bocio difuso característico de la enfermedad de Graves. Entonces recuerden, la curva de captación con iodo 131 elevada y el centellograma tiroideo que evidencia un bocio difuso son característicos de la enfermedad de Graves. Vamos a empezar a ver ahora algunas imágenes de pacientes con hipertiroidismo. Fíjense en esta paciente, en la foto de arriba, cómo se ve en el cuello un bocio difuso, realmente bastante importante, que no, por lo menos a la inspección no se le observan nódulos, y es una paciente con enfermedad de Graves. Fíjense en la imagen lateral de la cara cómo se ve un exoftalmos del ojo derecho. Fíjense el aumento de la hendidura palpebral, de manera tal que hay una retracción del párpado superior que no llega a cubrir en su totalidad el iris. En la foto de abajo de la cara de frente se ve asimetría de ambos ojos. Fíjense que el ojo derecho se ve más abierto, no podemos asegurar que tenga exoftalmos ahí, pero sí que hay una retracción del párpado superior y una apertura de la hendidura palpebral. No siempre las alteraciones tiroideas, aún en la enfermedad de Graves, las alteraciones oculares, no siempre son simétricas. Y en la pierna lo que se ve es un enrojecimiento del tercio inferior de la pierna en su cara anterior, que parece como una celulitis o una paniculitis, y es el llamado mixedema pretibial, que es una manifestación inmunológica que en ocasiones se ve en la enfermedad de Graves. Seguidamente veremos otras imágenes de esta alteración. Es conveniente recordar que a veces el agrandamiento de la tiroides, o sea, el bocio, no se encuentra en el cuello, sino que está en la parte anterior y superior del mediastino, lo que se conoce como bocio intratorácico o bocio sumergido. Existe un signo llamado signo de Pemberton, que es que cuando el paciente tiene bocio sumergido y se le hace elevar los brazos por encima del cuerpo, ambos brazos, se produce un edema facial y del cuello, a veces con enrojecimiento, que es lo que se observa en las fotos A1 y A2 de este paciente. Por otro lado, a veces, fíjense en la foto de la señora, la foto rotulada como B, se puede ver circulación colateral y probablemente bocio también en el cuello, porque un bocio grande puede también provocar compresión de la vena cava superior y un síndrome de vena cava superior. Nuevamente vemos acá el signo de Pemberton, por la presencia de un bocio intratorácico seguramente grande. En la foto que se ve hacia la derecha, el paciente está elevando los brazos y fíjense cómo tiene mucho más volumen en el cuello y un abotagamiento facial provocado porque esta maniobra dificulta el retorno venoso cuando existe un bocio intratorácico o bocio sumergido
relativamente importante. Signo de Pemberton. Hemos mencionado que la enfermedad de Graves tiene las manifestaciones propias del hipertiroidismo o de la tirotoxicosis, pero además tiene manifestaciones de tipo inmunológicas, de tipo autoinmunes, que son características de la enfermedad de Graves y que raramente, solo ocasionalmente, las podemos ver también en la tiroiditis de Hashimoto, que como recordamos es la principal causa de hipotiroidismo. Estas manifestaciones autoinmunes son básicamente tres: la oftalmopatía tiroidea, que veremos a continuación más en detalle, la acropaquia ya mencionada, fíjense en la foto del dedo con acropaquia bien evidente, y la mencionada también dermopatía tiroidea o mixedema pretibial, que se ve en la cara anterior de las piernas y que son lesiones de tipo rojizas inflamatorias que se confunden con otro tipo de enfermedades de la piel. Fíjense cómo dice ahí los porcentajes. Son mucho más frecuentes estas manifestaciones inmunológicas en la enfermedad de Graves que en el hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto. Acá vemos otro ejemplo del mixedema pretibial o dermopatía tiroidea. Fíjense que son lesiones rojas, a veces calientes cuando uno las palpa. Habitualmente se confunden con otro tipo de afecciones más comunes como celulitis, erisipelas u otras infecciones de la piel. Si se da en el contexto de una enfermedad de Graves clara, bueno, es más fácil el diagnóstico, pero a veces estas manifestaciones pueden preceder a la enfermedad de Graves y entonces es bastante más difícil sospechar esta entidad. Otras veces esta dermopatía tiroidea o mixedema pretibial, esto tomado de una fuente bibliográfica, fíjense que puede ya ser inusitadamente severa, con lesiones rojas, exuberantes, descamativas, muy extensas, seguramente de una enfermedad de Graves de bastante tiempo de evolución sin tratamiento adecuado. Les recuerdo que esta es una manifestación de tipo autoinmune y no directamente provocada por el exceso de las hormonas tiroides. Nuevamente les recuerdo que el hipertiroidismo, sobre todo por la enfermedad de Graves, puede ser causa de acropaquia, o sea, la presencia de uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor, que desde el punto de vista semiológico son exactamente iguales a la acropaquia de otras situaciones, como por ejemplo el cáncer de pulmón, otros síndromes paraneoplásicos, la endocarditis infecciosa, etc. Vamos a pasar ahora a analizar las manifestaciones oculares del hipertiroidismo, que son muy importantes de recordar y muy útiles para sospechar el diagnóstico. Con respecto a la oftalmopatía del hipertiroidismo, se presenta clínicamente en alrededor de la mitad de los pacientes, pero con estudios complementarios como ecografía, tomografía computada o resonancia magnética, se puede observar en el 90% de los casos, esto particularmente en la enfermedad de Graves. Y fíjense la relación temporal de la oftalmopatía con el hipertiroidismo. Puede presentarse antes del hipertiroidismo y sus manifestaciones en forma evidente en el 20% de los casos, concomitantemente con el resto de las manifestaciones en el 40%, y ser incluso posterior al diagnóstico de hipertiroidismo, incluso del control del mismo, en el 40%. Que el paciente sea tabaquista aumenta la posibilidad de tener oftalmopatía tiroidea. En realidad las manifestaciones oculares, la verdadera oftalmopatía, que es una enfermedad autoinmune de la órbita o en las órbitas oculares, se presenta solo en la enfermedad de Graves. Los pacientes con hipertiroidismo sin enfermedad de Graves pueden tener signos oculares tales como aumento de la hendidura palpebral y cierta protrusión ocular. Esto a veces se observa claramente mirando al paciente de frente o mirándolo de costado, y sobre todo demostrando la llamada asinergia óculo-palpebral, que es, uno hace mirar el paciente hacia arriba y luego hace mirar hacia abajo, y se ve que el párpado superior no acompaña, como normalmente ocurre en el descenso al globo ocular, y deja ver la esclerótica por encima del iris. Eso se llama asinergia óculo-palpebral.
También en el hipertiroideo, aunque no tenga enfermedad de Graves, podemos ver insuficiencia de la convergencia. Esto es, cuando uno hace hacer al paciente convergencia ocular, el paciente logra mirar hacia la línea media, pero no logra mantener esa convergencia por debilidad de los músculos extraoculares del ojo. Ahora, los pacientes con enfermedad de Graves tienen una oftalmopatía mucho más severa o pueden tenerla. Fíjense la foto inferior hacia la derecha. Esa paciente tiene un exoftalmo muy evidente, con edema bipalpebral muy grosero, muy evidente, y con signos de enrojecimiento, de hiperemia en el globo ocular. Esa paciente seguramente tiene una enfermedad de Graves y con una oftalmopatía severa. Lo mismo que la foto de este paciente, fíjense el exoftalmo muy importante, el edema bipalpebral, el aumento muy grosero de la hendidura palpebral y la hiperemia, irritación, inflamación de ambos globos oculares. Esto es característico, habitualmente simétrico, pero no siempre, de la oftalmopatía de Graves. Nuevamente les digo que es una manifestación inmunológica y no dependiente del aumento de las hormonas tiroides. Otro ejemplo, fíjense, marcado aumento bilateral de la hendidura palpebral, se ve la esclerótica alrededor del iris en todo su contorno, se ve además hiperemia, irritación, aumento de la vascularización a nivel de la conjuntiva vulvar y también de la conjuntiva tarsal. Oftalmopatía tiroidea seguramente por enfermedad de Graves. Existe también una forma maligna de la oftalmopatía de Graves como la que tiene este señor. Fíjense ya lesiones muy groseras, muy avanzadas, muy severas en ambos ojos con gran inflamación, y estos pacientes tienen alto riesgo de perder la vista en forma definitiva, aún empleando tratamientos agresivos para tratar de solucionarlo. El caso de este paciente, que creo que todos ustedes conocen, la verdad que es dudoso. Exoftalmos tiene, se ve de frente y de perfil. Ahora, si es hipertiroideo o no es hipertiroideo, ya es más discutible. Ya hemos mencionado la importancia del centellograma tiroideo en el diagnóstico del hipertiroidismo. Fíjense, aquí hay una imagen del centellograma normal, donde hay una captación fisiológica de ambos lóbulos de la tiroides. A la derecha se ve un paciente con enfermedad de Graves con una captación mucho mayor, aumentada que la captación fisiológica, y está en forma difusa. Fíjense en cambio en este centellograma, lo que se observa es una zona del lóbulo derecho de la tiroides que capta el radioiodo, y el resto de la glándula, que está marcada con línea de puntos, no capta. O sea, hay un nódulo tiroideo hiperfuncionante, hipercaptante, que se lleva toda la captación del yodo administrado, inhibiendo la captación del resto de la glándula. Esto se conoce como un adenoma nodular tóxico, causante de hipertiroidismo. Esta situación de un nódulo hiperfuncionante se conoce como enfermedad de Plummer. Son pacientes que pueden consultar por la presencia del nódulo con síntomas en el cuello de aparición gradual. En estos pacientes, que generalmente son más añosos que los que tienen enfermedad de Graves, predominan desde el punto de vista del hipertiroidismo las manifestaciones cardiovasculares, taquiarritmias, insuficiencia cardíaca refractaria, generalmente de alto volumen minuto, y no tienen, repito, no tienen asociaciones autoinmunes, porque su patogenia no es autoinmune como de la enfermedad de Graves. En la enfermedad de Plummer, desde el punto de vista del laboratorio, también vamos a encontrar una TSH inhibida con niveles de T3 y T4 elevadas. La T3 libre puede preceder en la enfermedad de Plummer al ascenso de T3 y T4 totales. Esto es la base del que hemos llamado el raro hipertiroidismo por T3, que cuando se da, 5% de todos los hipertiroidismos, en general no es por enfermedad de Graves, sino por enfermedad de Plummer. Estos pacientes pueden tener autoanticuerpos tiroideos positivos
o negativos, pero cuando son positivos están a título bajo, tanto los anticuerpos antiperoxidasa como los antitrago. Repito, o son negativos o los tienen positivos a títulos bajos. En la ecografía tiroidea se pueden observar nódulos sólidos y homogéneos. La punción tiroidea, que habitualmente se realiza o siempre se realiza como formando parte del estudio de un nódulo tiroideo, porque raramente puede ser un carcinoma. Y como mencionamos, el centellograma con iodo 131 es fundamental para el diagnóstico, observándose la presencia de un nódulo caliente, o sea, por hipercaptación, con inhibición del resto del parénquima tiroideo. En este gráfico se recopilan la mayoría de las situaciones de hipertiroidismo. Fíjense que uno, desde el punto de vista del dosaje hormonal, empieza con la medición de los niveles de TSH. Fijémonos hacia la derecha, que es lo más raro. Si la TSH está elevada, en presencia de un cuadro clínico sugerente de hipertiroidismo, la T4 está elevada, bueno, podremos llegar al diagnóstico de hipertiroidismo secundario y tener que estudiar la hipófisis, pero esto realmente es muy poco frecuente. Lo más frecuente es que encontremos una TSH suprimida a valores muy bajos, y ahí medimos las hormonas tiroides. Si son normales en presencia de una TSH suprimida, estamos en presencia de seguramente un hipertiroidismo subclínico, un hipertiroidismo que se está ya resolviendo, algunas medicaciones, embarazo o enfermedad a veces crónica o aguda extratiroidea. Si tenemos una T3 elevada con T4 normal, estamos en presencia del ya mencionado hipertiroidismo o tirotoxicosis por T3, que en general es una enfermedad de Plummer. Bueno, si tenemos la T4 libre elevada, con la TSH que estaba inhibida, estamos en presencia de un hipertiroidismo primario. Y ahí nos tendríamos que fijar en la captación tiroidea y eventualmente en el centellograma. Fíjense que si en esta situación TSH inhibida y T4 libre elevada, la captación de yodo está baja en la glándula y no alta como esperaríamos, o sea, está inhibida, lo más probable es que el paciente o esté tomando hormona exógena, el hipertiroidismo facticio que es frecuente, o que tenga alguna forma de tiroiditis. Esas dos situaciones las podemos diferenciar midiendo la tiroglobulina sérica, que va a estar aumentada por aumento de la liberación en el caso de la tiroiditis o ante la exposición al yodo, y va a estar disminuida en el caso que el paciente esté ingiriendo en forma exógena hormona tiroidea. Si la captación de yodo en realidad es elevada, como en la mayoría de los hipertiroidismos, si la captación es elevada en forma difusa y el centellograma muestra un bocio difuso, seguramente estamos en presencia de una enfermedad de Graves. En cambio, si es nodular, si tiene múltiples áreas de nódulos y captantes, hablamos de un bocio multinodular tóxico, y si es un nódulo único, hablamos de un adenoma tóxico. Vamos a analizar ahora un caso clínico. Fíjense, un varón de 82 años se interna por disnea clase funcional 3-4. En los últimos 2 meses bajó aproximadamente 6 kilos de peso y los familiares lo notaron deprimido y apático. Fue reduciendo su actividad hasta quedar casi completamente postrado. Como antecedente tiene fibrilación auricular crónica y estaba tratado con amiodarona 200 mg por día los últimos 2 años hasta hace aproximadamente 6 meses y anticoagulado con acenocumarol. Además tiene hipertensión arterial tratada con enalapril 10 mg por día. Entre los exámenes complementarios, la placa de tórax no tenía alteraciones, el electrocardiograma mostraba ritmo de fibrilación auricular con una frecuencia de 110 por minuto, en el laboratorio un hematocrito de 35 y hemoglobina de 11 gramos, glóbulos blancos 5400 por milímetro con fórmula normal, una urea de 50 miligramos, creatinina de 1.2 miligramos y una CK y aldolasa normales. Continuando con el examen físico, el paciente estaba lúcido, con una marcada hipotrofia muscular y debilidad muscular generalizada. La tensión arterial de 150/80, la frecuencia respiratoria de 18, una saturación
de oxígeno respirando aire ambiente 94%. El ritmo irregular de fibrilación auricular 100 por minuto. No se palpaban nódulos tiroides y no se encontró. Se le efectuó una resonancia magnética de encéfalo que mostró una moderada atrofia cortical al perominio frontal y signos de leucoariosis periventricular. Se solicitaron estudios tiroides que evidenciaron una TSH muy inhibida, muy baja, de 0.01, con T3 y T4 libre aumentadas, anticuerpos antiperoxidasa y antitrap negativos, y una ecografía tiroidea sin alteraciones evidentes. Nos preguntamos, ¿cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica en este caso? Se solicitó un centellograma y curva de captación con iodo 131 que evidenció una captación muy reducida con curva plana. Con estos datos de un paciente geronte con un cuadro más bien de apatismo, depresión, debilidad, hipotrofia muscular y dosajes hormonales compatibles con hipertiroidismo, los diagnósticos que se formularon fueron de hipertiroidismo apático del geronte y habida cuenta que este paciente tomaba o había tomado amiodarona, probablemente se atribuyó a una tiroiditis por amiodarona que se conoce como el hipertiroidismo por amiodarona de tipo 2. Habíamos mencionado que el hipertiroidismo de este paciente presentado lo denominamos hipertiroidismo apático. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es la forma de hipertiroidismo del geronte, que en general es oligosintomático, porque suelen faltarle los signos adrenérgicos y tampoco tienen hiperactividad motora. La mayoría cursan sin bocio y entonces puede presentarse como solamente pérdida de peso, fibrilación auricular, miopatía, recordemos sin elevación enzimática, insuficiencia cardíaca, depresión y apatía. Otra forma clínica que todavía no hemos mencionado es el hipertiroidismo subclínico. Desde el punto de vista hormonal se define como una TSH baja, o sea inhibida, pero que tiene T4 y T3 libres normales. No tiene manifestaciones clínicas, pero su importancia radica que estos pacientes tienen un riesgo aumentado de desarrollar fibrilación auricular y se discute, sobre todo en el sexo femenino, si tiene mayor predisposición o mayor severidad de tener osteoporosis posmenopáusica. Tiene una progresión anual baja, relativamente baja, del 5% por año, sobre todo en aquellos pacientes que tienen bocios nodulares, que son los más frecuentes que ven hipertiroidismo subclínico, y también está discutido si hay que hacer rastreo o screening al estilo de lo que se hace en hipotiroidismo en búsqueda de hipertiroidismo subclínico. Fíjense con respecto a lo que decíamos de la posibilidad de fibrilación auricular en el hipertiroidismo subclínico, con una evolución a 10 años en pacientes de más de 60 años. Fíjense que si la TSH está bien inhibida, la progresión casi llega hasta el 30%. En cambio, si la TSH está entre 0,4 y 5, en valores digamos normales, la progresión a tener fibrilación auricular es muchísimo más baja. La forma más grave de hipertiroidismo es la forma aguda llamada crisis tirotóxica, que en definitiva es un cuadro de hipertiroidismo severo o muy severo, que tiene fiebre elevada, taquicardia importante, agitación, delirio y deterioro del sensorio. Es un cuadro muy parecido al que da la hipertermia maligna, el síndrome neuroléptico maligno, la psicosis aguda, la sepsis grave, el delirium tremens, la crisis adrenérgica del feocromocitoma y las intoxicaciones con algunas drogas. Si uno conoce que el paciente es hipertiroideo o tiene signos semiológicos sugerentes de este diagnóstico, bueno, uno puede sospechar ante un cuadro de este tipo que es una crisis tirotóxica. Si no hay antecedentes y el examen físico no denota signos muy sugerentes de patología tiroidea, bueno, el diagnóstico clínico es mucho más difícil. En forma parecida al coma hipotiroideo, la crisis tirotóxica suele tener factores precipitantes, algunos se mencionan en esta diapositiva, como la suspensión de la medicación antitiroidea, las infecciones severas,
cetoacidosis diabética, infarto agudo de miocardio, cirugía, a veces la administración de radioyodo y la exposición a sustancias de contraste con contenido iodado. En general son pacientes con hipertiroidismo sin tratamiento o que lo han abandonado y que tienen una intercurrencia de este tipo. Existen algunos criterios de diagnóstico para la crisis tirotóxica, donde se efectúa un score, una puntuación de distintos criterios, como la disfunción termorreguladora, las manifestaciones cardiovasculares, las disfunciones hepáticas gastrointestinales o los trastornos del sistema nervioso central y la historia de factores precipitantes. Fíjense, con un score, de acuerdo a esta tabla, mayor de 45, uno habla de la llamada tormenta tiroidea, que es la otra forma que se denomina la crisis tirotóxica, con scores intermedios, tormenta tiroidea inminente, y con scores bajos, menos de 25, tormenta tiroidea o crisis tirotóxica poco probable. Vamos a analizar ahora otro caso clínico. Una mujer de 28 años consulta por proptosis del ojo derecho de aproximadamente un mes de evolución. No refiere a otra sintomatología, no tiene antecedentes significativos. En el examen físico se observa una leve proptosis del ojo derecho con asinergia óculo-palpebral bilateral. La frecuencia cardíaca es de 100 por minuto en reposo, regular, y el examen de la glándula tiroides es normal. Trae una tomografía computada de las órbitas, donde se observa leve engrosamiento de los músculos extraoculares del ojo derecho y leve proptosis. Nos preguntamos, ¿puede tratarse de hipertiroidismo? ¿De qué causa? ¿Qué tenemos que hacer? Con estos signos oculares se sospechó hipertiroidismo y se solicitó una determinación de TSH que estaba en 0.2, con una T4 y T3 libre aumentadas, anticuerpos antiperoxidasa positivos y anticuerpos antirreceptor de TSH trap positivos. Con estos datos se efectuó entonces el diagnóstico de enfermedad de Graves. Ya hemos mencionado entonces que la oftalmopatía de la enfermedad de Graves es de patogenia autoinmune, que hay casos leves y casos muy graves, y que puede ser el motivo de consulta y a veces la única manifestación, como es el caso de la paciente presentada, casi la única manifestación del comienzo de una enfermedad de Graves. Fíjense en estos ejemplos, dos pacientes distintos con exoftalmos, aumento de la hendidura palpebral. En el caso del varón de la derecha es mucho más severo, con edema bipalpebral y mucha hiperemia conjuntival. Y fíjense las imágenes de resonancia magnética que se ven de ambos pacientes, donde se ve mucho más evidentemente en el caso del varón un engrosamiento de los músculos extraoculares del ojo, con inflamación de la órbita y la proptosis. Recuerden que la oftalmopatía tiroidea la mayoría de las veces es simétrica, pero que puede ser, como en este caso, claramente asimétrica. Fíjense que en el caso de este paciente el ojo derecho tiene una notable proptosis, hiperemia, aumento de la hendidura palpebral y no así el ojo izquierdo. Esto se refleja nuevamente en la tomografía computada. Fíjense el engrosamiento de los músculos extraoculares en los cortes de las órbitas que se observa, además de la proptosis, en el ojo derecho y no en el ojo izquierdo. Recordar entonces que la oftalmopatía puede ser unilateral. Fíjense otros casos de oftalmopatía de Graves severas, tanto en el aspecto clínico de los pacientes como en la imagen tomográfica, sobre todo en el paciente de arriba y su respectiva tomografía, el grosero exoftalmos, la inflamación, la hiperemia, el edema bipalpebral, y fíjense en la tomografía computada el grosor de los músculos extraoculares, comparado con el paciente de abajo, que tiene también un importante exoftalmos, pero sin la severidad del otro paciente. Nuevamente mencionamos que la patogenia de oftalmopatía de Graves es inmunológica, y fíjense que hay células inflamatorias, probablemente en respuesta de las células T a un antígeno orbitario relacionado al tejido tiroideo, la liberación de citoquinas
y, bueno, mecanismos de inflamación, fibrosis, depósito de glucosaminoglicanos, edema, que dan lugar a la proptosis y al engrosamiento de los músculos extraoculares. Bueno, hemos revisado el tema de hipertiroidismo, pero el mensaje final es que debemos saber que habitualmente el manejo del hipertiroidismo en cualquiera de sus formas debe ser efectuado conjuntamente con el especialista, en este caso el endocrinólogo, con experiencia en este tipo de patologías, sobre todo en aquellos casos más severos. Muchas gracias.